Pareciera que fue ayer, la tarde del 2 de octubre de 1968. Jóvenes universitarios y politécnicos, así como algunos grupos sindicales, estábamos envueltos en una lucha por construir un México mejor. Nadie imaginaba que desde las más altas esferas del poder, el presidente Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría habían planeado, en complicidad con mandos policíacos y militares, ahogar en sangre ese movimiento estudiantil. Un año antes había yo ingresado a la Facultad de Medicina de la UNAM. Mis horas y mis días transcurrían entre el estudio, que era mucho, y el trabajo que me ayudaba a costear mis estudios. Un acontecimiento inesperado sería la chispa que encendió la hoguera. Un pleito, como tantos, entre estudiantes de una preparatoria de la UNAM y estudiantes de la vocacional del Politécnico Nacional, encendió la hoguera. No hubiera sucedido nada si el cuerpo de granaderos no hubiera intervenido. Con saña reprimieron a los jóvenes e incluso se metieron a sus escuelas, los golpearon y algunos murieron. Así inició uno de los movimientos sociales que cimbraron al país y al mundo. Las protestas, en un inicio pocas y con peticiones fáciles de solucionar ante la ceguera represiva del gobierno de esa época, crecieron. Ante cada manifestación reprimida se hacía otra más numerosa y aumentaban las peticiones. Si un inicio solo se solicitaba la indemnización de los estudiantes heridos o fallecidos, pronto se añadieron peticiones sociales como la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación del artículo 145 del Código Penal, conocido como de disolución social. Ese artículo impedía a la ciudadanía asociarse y opinar sin correr el riesgo de ser encarcelado. Era totalmente anticonstitucional y atentaba contra las garantías individuales. Con una mentalidad dictatorial, autoritaria y represiva, Díaz Ordaz y sus secuaces reprimían violentamente las manifestaciones, pero estas crecían. Cientos de miles de jóvenes tomábamos las calles, marchábamos y llegábamos al Zócalo capitalino. El ejército, con un bazucazo, destruyó la puerta centenaria de la preparatoria de San Ildefonso. Desalojaban con bayonetas y tanques el Zócalo capitalino. Detenían a los estudiantes, los desaparecían. Los medios de comunicación desinformaban, que si era una rebelión comunista, que si la embajada de la URSS la financiaba, que si los intelectuales mexicanos la planearon. Detuvieron a muchos y exhibían como pruebas libros como La evolución de las especies de Charles Darwin y El capital de Carlos Marx, o las obras de Lenin que estaban en los estantes de estos intelectuales subversivos. En aquella época no había los medios que hoy tenemos para que la sociedad informe lo que los medios de comunicación callan. Así es que los estudiantes, con mimeógrafos improvisados, imprimíamos nuestras noticias, y en mítines improvisados o bien a través de perros que soltábamos en las calles, lo hacíamos del conocimiento de la sociedad, de esa sociedad que hacía vallas de kilómetros para aplaudir a los jóvenes que marchábamos. Se tomó la decisión que el ejército entrara a los campus del Politécnico Nacional y de la universidad. Con tanques, tanquetas y carros de asalto, miles de soldados lo hicieron. Se detuvieron a cientos de estudiantes dentro de las instalaciones, mismos que fueron remitidos al campo militar número 1. Poco a poco iba creciendo el movimiento, pero había que terminarlo. Por eso se planeó la matanza de Tlatelolco. Un grupo élite, el Batallón Olimpia, francotiradores situados en puntos estratégicos de los edificios de Tlatelolco. El helicóptero daba vueltas por encima de los jóvenes reunidos en Tlatelolco. De la azotea del edificio de Relaciones Exteriores salieron luces de bengala que eran la señal del comienzo de la operación. En ese momento, francotiradores dispuestos en los edificios y mezclados entre los estudiantes iniciaron la matanza. Con frialdad increíble vi a uno de ellos que, al salir las luces de bengala, de entre su gabardina sacó un arma y la vació contra el joven que estaba a su lado. Lo vi caer. Vi avanzar militares bayoneta calada.
correr a la multitud, otros tirarse, otros más caer heridos o muertos. Una tanqueta disparando. Los ruidos de las balas y del pánico de la gente eran terroríficos. Salté algo y caí entre personas. Seguí corriendo. Llegué a la calle de Manuel González y corrí. Oí el rugir del helicóptero y de una ametralladora. Pude escapar. Llegué a mi casa y Televisa ya lo anunciaba. Provocadores dispararon en contra de los estudiantes y el ejército tuvo que intervenir. Me dirigí a casa de mis amigos, hijos del general Vicente Guerrero, con quienes había ido al mitin. Me abrió su esposa y con serenidad increíble me preguntó por ellos. No habían llegado. En eso llegó el general sacudiéndome, me pedía le dijera lo que sabía. Subí a su cuarto, bajó vomitando con una pistola en la mano. Quería hacer justicia, liquidar a los sátrapas del gobierno que habían hecho eso al pueblo. Sus hijos llegaron de madrugada, se habían tirado al suelo, habían sido llevados al lado de la iglesia. Después pudieron salir, pasaron por debajo del puente de Nonualco. Ahí se acumulaban cuerpos. Se supo que jóvenes del heroico colegio militar esa noche habían sido llevados a la base aérea de Santa Lucía, que ahí cargaron cajas que tiraron en el Golfo de México, sin saber lo que contenían. Otros jóvenes, entre ellos un primo mío, fueron llevados al campo militar número 1. Sufrieron incluso simulacros de fusilamiento. Una semana después fueron liberados. A muchos dirigentes los encerraron en la penitenciaría de Lecumberri, entre ellos el ingeniero Eberto Castilla, uno de los políticos más honestos y valientes que haya tenido este país. A 49 años de este episodio, México ha cambiado. Hoy tenemos vías democráticas por las cuales podemos expresarnos. Todavía son muchas las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el nombre aquí a las calles de Luis Echeverría o de Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos que terminar con la corrupción e impunidad. Pero ahora tenemos armas muy valiosas. Libertad de expresarnos, de reunirnos y sobre todo nuestro voto. La lucha que los jóvenes de esa generación iniciamos, hoy siendo viejos, tenemos que continuarla. Y quienes hoy son jóvenes deberán luchar toda su vida por construir un México mejor.